Muy bien, vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 17, vamos a leer al 21. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Muy bien. En la sección anterior de este capítulo, Pablo trató con un asunto de orden en la iglesia, en particular con respecto a que los hombres al orar o profetizar deben hacerlo con la cabeza descubierta, para honrar su cabeza, que es Cristo. Y las mujeres al orar o profetizar debían hacerlo con la cabeza cubierta, como testimonio de honra al varón y sujeción al orden establecido por Dios en la creación. Y en los versículos 7 al 10, Pablo da las razones que sustentan lo que está diciendo. El 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O sea, este es los fundamentos de lo que Pablo les ha dicho con respecto a cómo deben estar las mujeres y los hombres cuando oran o profetizan. Nos llama la atención que diga esto porque nosotros sabemos que la Escritura dice que no permito a la mujer que hable en la congregación. No permito a la mujer que tome autoridad sobre el varón. Pero aquí dice que la mujer, en este momento y en esta iglesia, profetizaban y oraban. Obviamente lo hacían en la reunión pública. El punto es que la razón de que aparezca esto como si fuera una contradicción, que no lo es porque en ese tiempo se estaban manifestando dones del Espíritu que estaban ayudando a que el Evangelio avanzara rápidamente, porque no era conocido en el mundo. Y entonces, para ayudar a los creyentes en la tarea de predicar el Evangelio, se capacitaba a los creyentes con dones especiales. Uno de esos dones era el de profetizar. Entonces, la mujer que se ponía de pie y profetizaba es porque tenía ese don. Pero ya esos dones terminaron. Cuando la palabra de Dios se completó, cuando se terminó de escribir, se terminaron los dones, como el don de sanidad, por ejemplo, o el don de lenguas, o el don de interpretación de lenguas, o el don de ciencia. Todos esos dones se terminaron. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios para guiarnos. No, ahora Dios no habla a nadie a través de una persona de manera milagrosa, sino habla a los demás a través de una persona que comparte la palabra de Dios. Entonces lo que recibimos es de la palabra de Dios. Es evidente que Pablo trató este asunto porque entre los creyentes de la iglesia de Corinto había diferencias de opinión al respecto. Porque cubrirse la cabeza pues era parte de la cultura de esa época. Entonces había cristianos que pensaban que si las mujeres se cubrían la cabeza se estaban identificando entonces con las religiones paganas que hacían también esto. Otros opinaban que sí se deberían de cubrir la cabeza porque deberían de tener autoridad sobre ellos. Y había una controversia en la iglesia. Esto generaba discusiones y descalificaciones.
Y esto que estoy diciendo se confirma con las palabras de Pablo, quien termina en el versículo 16 diciendo, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, si alguno quiere seguir discutiendo, a pesar de lo que ya les mostré, con todo eso, con todos estos argumentos y fundamentos, quiere seguir discutiendo, entonces nosotros no tenemos esa costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, Pablo dice, aquí está el fundamento, esta es la enseñanza, y ahora sí, el que quiera sujetarse, se sujete. El que quiere seguir discutiendo, no le vamos a seguir el juego. Ya está establecido lo que Dios dice. En la siguiente sección de la carta, que es la parte que leímos ahorita, Pablo aborda 4 asuntos muy importantes que tienen que ver también con el orden en la reunión de la iglesia. Y señala primeramente un problema que es general y que lo podemos enunciar de esta manera. Sus reuniones estaban afectadas por divisiones y no producen edificación. Cuando hay división en una iglesia, no hay edificación. Dice el versículo 17, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, es decir, no los felicito, no puedo felicitarlos por esto que les voy a anunciar. Ya hubo una parte antes en que dijo que los alababa, que los felicitaba, porque recordaban todas las cosas que él les había enseñado y las mantenían con ellos. Pero en esto dice que les voy a decir, no puedo felicitarlos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Por eso en esta mañana yo he puesto este título en nuestra predicación, reuniéndonos para lo mejor, reuniéndonos para lo mejor. Y Pablo les dice precisamente que ellos no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Y aquí Pablo se refiere a los resultados de sus reuniones, porque los propósitos de la reunión como iglesia son muy claros. La iglesia se reúne para adorar a Dios, para la edificación mutua por medio de la palabra de Dios y por medio de las experiencias o testimonios compartidos por los creyentes y para disfrutar del compañerismo cristiano. Es una reunión de la familia cristiana que habla de unidad. La Biblia representa a la iglesia con un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Entonces, todos los miembros de ese cuerpo están unidos bajo una dirección, que es la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia en su manifestación visible debe de manifestar esa unidad, precisamente. Entonces, si hay divisiones, pues la iglesia no está representando lo que debe, de acuerdo a la razón por la que se reúnen los creyentes. El versículo 18 dice Pablo, para confirmar lo que está diciendo, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Lo que Pablo sabía de la iglesia de Corinto lo sabía por información que había recibido, porque él estaba en Éfeso y tenía ya tiempo de no estar en Corinto, de haber estado en Corinto. Entonces, acuérdense que él recibió noticias por aquellos que llamó él los de Cloé, que le llevaron noticias de la iglesia. Aparte, le habían escrito los corintios una carta en la que le hacían preguntas que él va contestando en la epístola, pero probablemente también le comentaban algunas otras cosas de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y dice dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, es decir, he recibido informes al respecto. Y luego dice, y en parte lo creo. Y esto nos muestra el cuidado que Pablo tiene de los creyentes, porque sabe que cuando alguien te comenta algo, puede hacerlo exagerando las cosas. Por eso dice, en parte lo creo. O sea, no les creo todo lo que me dicen con respecto a ustedes, pero en parte lo creo. ¿Por qué razón lo cree en parte? Porque dice Pablo que él sabe que es preciso que entre los creyentes se presenten disensiones. O sea, es preciso, es necesario que se presenten divisiones. ¿Por qué? Pues para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo podemos nosotros saber si los hermanos de mi iglesia son maduros, si están firmes en la fe,
Si se rigen por la ley del amor, ¿cómo lo puedo saber? El mejor momento para saberlo es cuando hay desavenencias. Cuando hay problemas es cuando me puedo dar cuenta si los creyentes han madurado y se rigen por cosas personales que ellos piensan o por la ley del amor. El mejor momento para saberlo es ese, cuando hay diferencias de opinión que permiten que se pongan en evidencia las actitudes carnales de un creyente o espirituales de otro creyente. Por ejemplo, recuerdo que estaban un grupo de señoras, de mamás, platicando con respecto a sus hijos, y entonces decían, no, yo tengo muchos problemas con mis hijos, se pelean, y luego cuando nos reunimos con otros niños también, y una de ellas decía, yo no tengo ningún problema, mi hijo no se pelea, mi hijo no es egoísta, mi hijo cuida sus juguetes y no tiene problema con ellos. Dice, oye, ¿y cuántos hijos tienes? No, nada más uno. Sí, o sea, si tienes un hijo único, no, pues no sé, ¿con quién se pelea? ¿Sí? ¿A quién le niega sus juguetes? ¿Sí? Entonces, las desavenencias prueban. Si tú tienes un hijo y cuando lo juntas con otros niños, lo ves que presta sus cosas y lo ves que no se enoja si de pronto alguno de los juguetes se rompe o le pasa algo, y entonces dices tú, oye, mi hijo pues está madurando, es un niño que está creciendo. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros en una iglesia? Por eso dice Pablo, es preciso que haya disensiones, se necesitan, porque ahí se manifiesta quiénes están aprobados, es decir, quiénes son espirituales, quiénes han aprendido a ceder sus derechos, quiénes han aprendido a practicar la ley del amor con los demás. Entonces, siempre recuerdo a aquella persona que dijo, yo nunca he perdido una carrera. Dijo, ¿en cuántas has corrido? Dijo, ninguna. Pues por eso no he perdido nunca una. Entonces, ¿cómo puedo yo decir si gano o pierdo si nunca compito? No puedo saber. Entonces, el segundo aspecto, era un aspecto general de la iglesia. Había divisiones. Oigo que hay divisiones y es preciso que las haya. Por eso lo creo el informe que me dieron en parte, porque así se manifiestan los que están aprobados y los que están reprobados. Pero luego ese problema de tipo general producía otros problemas. Y entonces es cuando él aborda el segundo aspecto de ese problema, que se manifestaba en la forma en que celebraban la cena del Señor. La forma en que celebraban la cena del Señor era indigna. Dice el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y aquí hay algo muy importante para considerar. En los primeros años de la iglesia, los creyentes acostumbraban a organizar comidas comunitarias, como leemos en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, donde dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, la iglesia crecía por el mismo ambiente que había, que impactaba inclusive la vida de los incrédulos. Los observaban cómo convivían, cómo compartían las cosas. No importaba si uno tenía más que otro, porque cuando llegaban ponían todo junto y comían todos. Por eso le llamaban comidas comunitarias. Hay quienes piensan que esto que dice que partían el pan por las casas se refiere a la cena del Señor. O sea que hacían una comida, se reunían, pero después de la comida tomaban la cena del Señor. Puede ser, no es algo que se puede afirmar, pero la frase es muy significativa. Partían el pan en las casas. Digo que es significativa porque si te reúnes a comer, pues digo, partes el pan y la tortilla y la carne y todo, pero ¿por qué la referencia específica? Probablemente porque celebraban la cena del Señor. Y es que, como sabemos, la cena del Señor fue un ceremonial instituido por el Señor Jesucristo al término de la cena de la Pascua, que como judío
Jesús celebró con sus discípulos. E inició Jesús tomando un pan de los usados en la cena. Mientras cenaban, dice, tomó un pan y lo partió. Por lo tanto, es muy probable que tratando de emular aquello que había sucedido, los creyentes comenzaron a celebrar estas comidas para luego tener la cena del Señor, de una forma parecida a como lo había hecho Jesús con sus discípulos. Después de aquellas comidas comunitarias, celebraban la cena del Señor. Pero a diferencia de lo que narra Lucas en los textos que leímos de Hechos 2, diciendo que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, en Corinto se estaba dando un ambiente muy diferente, que afectaba la celebración de la cena del Señor. Mientras lo que dice Hechos 2 redundaba en que la iglesia tenía el favor de los incrédulos, es decir, los incrédulos los veían con una buena actitud y eso permitía que el Señor fuera añadiendo a la iglesia a los que iban a ser salvos o a los que eran salvos. En Corinto no pasaba eso, a diferencia de ellos. Se estaba dando un ambiente muy diferente que afectaba la celebración de la cena del Señor, al grado que Pablo dice, esto que ustedes hacen después de sus comidas no es comer la cena del Señor. Eso olvídenlo, ustedes le llaman así, pero eso no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Esto venía desde el momento de la comida comunitaria. Cada quien se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, había un desorden completo en lo que ellos estaban haciendo y claro que eso continuaba. El que comía en la comida, cuando terminaba, primero que los demás, pues él intentaba ya celebrar la cena, pues yo ya terminé, entonces cojo un pan de aquí mismo. Entonces había un desorden que Pablo dice claramente que eso no es tomar la cena del Señor. Su comportamiento no mostraba el amor del Señor, sino egoísmo y menosprecio por la iglesia, avergonzando a los que no tenían nada para ellos ni para compartir. Entonces llegaban a la comida comunitaria y cada quien llevaba lo suyo, pero la idea es que lo compartían, pero en Corinto no estaban haciendo eso. O sea, los que tenían capacidad económica, pues llevaban manjares y comían y los otros nomás estaban como el chinito, nomás mirando. O sea, no lo compartían con ellos. Entonces dice, ¿por qué lo haces así? ¿Porque quieres avergonzar a los que no tienen? Actúas así dentro de la iglesia, estás menospreciando la iglesia, es decir, no estás dándole el valor que tiene la reunión de iglesia. Entonces, ese comportamiento precisamente mostraba que estaban reprobados. Pues, ¿qué dice Pablo? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os felicitaré por eso? En esto no puedo felicitarlos. Finalmente, cuando se organizaban esas comidas comunitarias, no estaban obligados a compartir. Nada en la vida cristiana es obligado. Somos salvos gratuitamente, somos salvos por gracia, y en nuestra vida debe seguir imperando la gracia. Debemos seguir haciendo las cosas no por obligación, sino porque nace de nuestro corazón el hacerlo por amor al Señor. Ellos no tenían la obligación de compartir. Si así era, si tenían para compartir, estaba bien. Si no tenían, o si tenían suficiente para compartir, pero sabían que había muchos en la iglesia que no tenían y ellos no querían compartir, dice, pues quédense en su casa y coman ahí en la casa. Y cuando vengan ya comieron, ya vienen comidos, así que nadie se da cuenta que comieron. O no tienen casas para que coman y para que beban. Dice, entonces, era muy importante que se respetara el propósito de la reunión de iglesia. Nosotros podemos tener otras cosas aquí, como tenemos cada primer domingo de mes, un pastel para los que cumplen años. Y eso está fuera de la reunión de iglesia. Eso no es parte de la reunión de iglesia. Por eso está al final. Entonces, pero al hacerlo, tenemos que guardar respeto, como quiera que sea, por la iglesia.
por el propósito de la iglesia. Y gracias a Dios vemos que hay quienes se acercan y se acomiden para partir el pastel, para ponerlo en platitos, para repartir a los demás. Esa es una buena actitud que muestra en la iglesia unidad, fraternidad, amor unos por otros. Eso es una iglesia que está realmente manifestando la unidad del cuerpo de Cristo. Es importante notar que Pablo hace distinción entre lo que significa que los cristianos se reúnan para celebrar algo, para tener compañerismo cristiano, y que se reúnan como iglesia. ¿Sí? Dice, cuando os reunís como iglesia, reunirse como iglesia tiene ese propósito específico. No cualquier reunión, ¿no? Si todos los que estamos aquí ahorita nos ponemos de acuerdo para vernos en un parque y pasar un día de campo, esa no es la reunión de la iglesia. Estamos reunidos para tener compañerismo. Pero aquí cada domingo venimos con el propósito de reunirnos como iglesia, y eso es algo que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque entonces demanda de nosotros una cierta actitud que sea acorde con los propósitos de la iglesia. Cuando se tiene un lugar como este, por ejemplo, destinado para una reunión de iglesia, entonces pues no hay problema para distinguir. Dice, ¿a dónde vas? Pues voy a la reunión. Acostumbramos a decir de la congregación o del grupo, pues es la reunión de la iglesia. Pero en aquellos días no tenían un lugar rentado, no tenían un lugar edificado especialmente para reunirse, se reunían en las casas. Entonces, ¿cómo distinguir si una reunión en una casa era una fiesta o era una reunión como iglesia? Pues tenían que definirlo, tenían que tener muy claro. Oye, vamos a reunirnos como iglesia. Y entonces nos apegamos a las enseñanzas de la palabra de Dios al respecto. Aquí las enseñanzas de Pablo son precisamente para cuando el propósito de la reunión de los cristianos es reunirse como iglesia. Cuando se tiene un lugar destinado especialmente, no hay ningún problema, ahí es evidente. El tercer asunto que Pablo aborda en cuanto a esta situación es una corrección doctrinal. Y por eso esta parte le hemos llamado el significado verdadero de la cena. ¿Sí? Ellos tomaban la cena indignamente porque había un problema de desorden general en la iglesia y además estaban desvirtuando el significado verdadero de la cena. Cuando Jesús puso esta ceremonia que llamamos la cena del Señor o la mesa del Señor, lo hizo durante la celebración de la cena de la Pascua con sus discípulos. La cena de la Pascua era la celebración conmemorativa de aquel momento en que ellos fueron sacados de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Pero en una forma específica, en una manera específica, hablaba del momento del sacrificio del cordero, cuando la sangre fue puesta en los postes y en el dintel de la puerta de los hogares israelitas, y entonces el primogénito de ese hogar, en donde estaba puesta la sangre, había librado su vida, no había muerto. Entonces hubo muerte en las casas de los egipcios, murieron los primogénitos, pero no hubo en las casas de los israelitas. Estaban protegidos por la sangre del cordero. Entonces, después de esto, Dios instituye que ellos tengan una celebración que les recuerde precisamente ese acontecimiento que sucedió en Egipto. La conmemoración se celebraba con el sacrificio de un cordero. Levítico 23, 5 y 6 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, el mes primero en el calendario judío es el mes de Nisán, así se llama. Y la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14. El día 14 de Nisán. Dice, entre las 2 tardes. Y esto es importante entenderlo y es sencillo. El día, a diferencia nuestra, el día en el calendario judío empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, las 6 de la tarde del día 13 de Nisán y las 6 de la tarde del día 14 de Nisán era el día 14.
todo este espacio del día 14. Entonces el cordero se mataba entre estas 2 tardes, es decir, el día 14. Pero el cordero se comía al día siguiente, el día 15. Cuando pasaban las 6 de la tarde del 14, entonces empezaba lo que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Una fiesta en la cual no había levadura en ninguno de los hogares israelitas. Lo cual quiere decir que cuando comían la cena de la Pascua, el pan que utilizaban era un pan sin levadura. Esa fiesta duraba 7 días y no había levadura en ningún hogar. Dice el versículo 6 de Levítico 23, dice, y a los 15 días de este mes, o sea, cuando termina el día 14, empieza el día 15 de Nisán, se celebraba la cena de la Pascua. Es la fiesta solemne de los panes sin levadura y en ella, como dijimos, se usaban obviamente panes sin levadura. Me llamó la atención eso y sí quiero hacer una aclaración. Esto no significa que nosotros para celebrar la cena del Señor tengamos que usar pan sin levadura, porque no hay ninguna parte de la Escritura que lo indique así. Pero en ese momento estaban celebrando la cena de la Pascua, los panes eran sin levadura y Jesús tomó uno de esos panes. Y en ese caso en particular y solamente en ese momento, ese pan sin levadura representaba la vida sin pecado del Señor Jesucristo. Entonces me llamó la atención porque sí, ya sabemos que el pan representa el cuerpo de Cristo, pero yo nunca había puesto atención en que es un pan sin levadura. Y no había pecado en la vida del Señor Jesucristo, ni por nacimiento, él no tenía naturaleza pecaminosa porque fue engendrado por el Espíritu Santo, tampoco tenía conducta pecaminosa, él nunca pecó. Entonces, dignamente estaba siendo representado por un pan sin levadura. Pero cuando instituyó la cena del Señor, el Señor Jesucristo, le dio un significado diferente al pan y al jugo de la vid, del que habían participado celebrando la cena de la Pascua. Ahí el cordero sacrificado, de acuerdo a la cena de la Pascua, hablaba de él, hablaba del Mesías que iba a venir a morir por ellos. Entonces hablaba de Jesucristo. Y los panes sin levadura hablaban de su vida perfecta. Pero los cristianos, ahora con el comer el pan y tomar el jugo de la vid, anunciarían con esa nueva ceremonia el sacrificio de Cristo y su regreso. Entonces ya había un significado diferente. Pablo se cuida de especificar muy claramente que lo que él les ha enseñado es lo que él recibió, no de los apóstoles que anduvieron con Jesús, no de aquellos que estuvieron ahí durante aquella cena de la Pascua cuando él instituyó la cena del Señor, sino que Jesús directamente enseñó al apóstol Pablo estas cosas. Dice en Gálatas capítulo 11, capítulo 1, versículos 11 y 15 al 17, el 11 y luego nos vamos al 15 y el 17, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, cuando Pablo se encuentra en el camino a Damasco con el Señor Jesús y se convierte a Cristo, obviamente él no tenía doctrina cristiana, era judío y tenía el conocimiento de la ley judía y de las ceremonias judías, pero no tenía conocimiento de los principios de la vida cristiana. ¿Pero qué hizo? Se fue a Jerusalén a preguntarle a Pedro y a Lucas y a los que habían andado con el Señor, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo está aquello? Dame estudios. No. Dice que se fue a Arabia y estuvo en Arabia 2 años y luego regresó a Damasco. Y fue después de eso que fue por primera vez a Jerusalén.
Y entonces es cuando confrontan la doctrina, cuando Pedro habla con él, ¿qué es lo que tú predicas? Y entonces Pablo le explica y dice Pedro, pues es lo mismo que nosotros predicamos. O sea, no había diferencia, porque ellos habían sido enseñados por Jesús durante su ministerio terrenal y Pablo había sido enseñado por Jesucristo, el Cristo resucitado. Coincidía perfectamente la doctrina. Entonces le dieron la diestra en señal de compañerismo y le dijeron, estamos enseñando exactamente lo mismo. Así que, habiendo tenido ese encuentro con Jesús, Pablo recurre a decir, lo que yo les enseño o les he enseñado es lo que yo recibí del Señor. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó panes. Eso no se lo dijeron los que habían estado ahí, se lo dijo Jesús. Jesús tomó el pan del que estaban comiendo en la cena y mientras comían, lo tomó y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Eso nunca había pasado en una cena de la Pascua. Es obvio que el pan no era su cuerpo, de modo que está omitida la palabra y está sobreentendida la palabra como. Esto es como mi cuerpo, no que esto es mi cuerpo. Él estaba ahí con ellos, su cuerpo ahí estaba. El pan no era su cuerpo, pero el pan representaba su cuerpo. Eso fue lo que él les quiso decir. La acción de partir el pan era representativa de su muerte. Él sufriría en la cruz. Dice, este es como mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esa acción de partir el pan representaba su muerte que sufriría en la cruz, la cual había sido profetizada por Isaías más de 800 años antes. Dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La copa, y ese es otro detalle que nosotros tomamos el pan y luego tomamos inmediatamente la copa, ¿sí? Es decir, el jugo de la vid. Pero no sucedió así el día de la cena de la Pascua, porque el pan lo tomó mientras comían, dice la Escritura. Pero la copa la tomó después de terminada la cena. O sea, tomó el pan, dio gracias, les explicó lo que se iba a significar, siguieron cenando y al terminar la cena tomó la copa y entonces dio gracias por el jugo de la vid y les explicó lo que representaba. La copa la utilizó para representar el derramamiento de su vida, de su sangre, por amor a nosotros. No podemos asegurar que el hecho de tomar el pan durante la cena y la copa después de la cena haya sido porque su cuerpo martirizado, representado por el pan partido, pues no era el sacrificio total. Una persona puede ser martirizada, puede sufrir mucho en su cuerpo, pero no morir. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo implica la muerte, o sea, el derramamiento de su sangre, entregada por nosotros. De acuerdo a lo que dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Sí? Entonces, debe haber habido una razón para cada cosa que él hizo. Cuando no está explicado en la Escritura por qué se hizo de tal manera, tenemos la libertad de tratar de inferir qué significa, sin ser dogmáticos, sin decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. No, pero llama la atención que haya hecho las dos cosas separadas. Pero es su cuerpo martirizado, su sangre derramada hasta entregar totalmente su vida, es el sacrificio de Cristo. Estas dos cosas juntas. Pablo continúa diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto fue ratificado con Moisés, con la sangre de los sacrificios de los animales. Éxodo 24:8 dice, y Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. O sea, el pacto de Dios con su pueblo Israel estaba ratificado con la sangre de los sacrificios de los animales. Pero nosotros estamos en una relación con el Señor de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que si ustedes leen el capítulo 8 y 9 del libro de los Hebreos, se van a dar cuenta por qué
este nuevo pacto es mejor que el primero, ¿sí? Porque está fundamentado sobre mejores promesas. Y porque además la sangre de los animales nunca quitaba los pecados. O sea, era una señal de que la persona que ofrecía el sacrificio confiaba en que un día vendría alguien que moriría, como este animal estaba muriendo, vendría a morir por él y limpiarle con su sangre de sus pecados. Y la muerte del animal era una representación nada más. Entonces, el nuevo pacto es superior al primero porque el primer pacto era figura de este. Las cosas del Antiguo Testamento tenían que ver con lo que iba a venir. No eran cosas permanentes, eran cosas que anunciaban cómo iban a ser las cosas permanentes en el futuro. Por eso el sumo sacerdote del culto judío entraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, con la sangre de un animal, pero tenía que hacerlo. Cada año tenía que entrar ahí. Y todos los días había sacrificios de animales para pedir perdón por los pecados, pero se tenían que repetir, porque la sangre de los animales nunca quitó los pecados. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él no entra como sacerdote en el lugar santísimo, Él entra en el mismo cielo. Y llega a la presencia del Señor, de su Padre, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, ¿sí? De una persona sin pecado. Y entonces Dios recibe eso como pago por todos nosotros, por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, de todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse y entregarle su corazón al Señor Jesucristo. Esto se hizo una vez y para siempre. Jesucristo no tiene que volver a ser crucificado, no tiene que volver a sufrir como sufrió en la cruz. Con un solo sacrificio, dice la Biblia, hizo perfectos para siempre a los santificados. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, dice Hebreos capítulo 9, versículos 24 y 25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, no entró en el lugar santísimo del tabernáculo, porque era figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Una sola vez nada más. Finalmente esta ceremonia fue establecida, la Cena del Señor, como un mandamiento para nosotros, con la instrucción de haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y todas las veces que celebramos esta Cena del Señor, dice el versículo 26, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, anuncias el sacrificio de Jesucristo. En el momento de tomar la Cena del Señor, ¿estamos realizando el sacrificio de Cristo? No. Pero estamos anunciando por medio de estos elementos que Cristo murió en la cruz del Calvario, que su cuerpo fue partido por nosotros, que su sangre fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Estamos anunciando la muerte de Cristo, pero además su regreso, que Él prometió. Y todas las veces que lo celebramos, vamos a estar haciendo lo mismo. El último asunto que Pablo trata aquí en este capítulo es de aplicación práctica, enseñándoles cómo participar dignamente de esta cena del Señor. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si la cena del Señor habla de su sacrificio para borrar nuestros pecados y que tengamos la posibilidad de ser perdonados y recibir la vida eterna, no podemos presentarnos ante la cena, ante la mesa del Señor, con una vida pecaminosa. Si para eso murió Él por nosotros en la cruz, para limpiarnos de todo pecado, entonces ¿cómo vamos a llegar a celebrar lo que Él hizo en la cruz con una vida pecaminosa? En una manera objetiva, podemos decir que no podemos sentarnos a la mesa con el Señor Jesucristo y nuestros hermanos con las manos sucias. Como ir a comer en una, que nos invitan y vamos a comer con una familia y de pronto estiras la mano para coger una tortilla y la mano toda sucia porque cambiaste una llanta que se te ponchó cuando venías y no te lavaste las manos. Pues esto es indigno, eso no es correcto hacerlo así. Entonces, espiritualmente es semejante sentarse a la mesa del Señor
con las manos sucias. No podemos hacerlo así porque estamos contradiciendo lo que la cena significa, lo que la cena anuncia. Durante la cena oramos al Señor para dar gracias por el pan y para dar gracias por el jugo de la vid. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y es que los judíos acostumbraban al orar levantar las manos al cielo. Entonces, si las tienes sucias, Dios te las va a ver. Entonces, toma esto para ilustrar que no podemos acercarnos al Señor con una vida sucia. Él no nos va a escuchar. Si hay pecado en nuestra vida que no lo hemos confesado, no somos perfectos. Los cristianos podemos caer en pecado, pero no es algo que nosotros deseamos, no es algo que queremos, no es algo que nos satisface. Al contrario, nos sentimos tristes porque estamos fallándole al Señor. Y entonces le pedimos perdón y Él nos limpia, porque todos los pecados ya fueron pagados. Todos los pecados que tú y yo todavía no cometemos fueron pagados ya. No es que fueron pagados los pasados y los futuros, no. Todos los pecados están pagados. Pero eso no quiere decir, bueno, si todos mis pecados están pagados, entonces ya no importa. Entonces yo puedo pecar todas las veces que yo quiera. La persona que piense así, lo único que está mostrando es que no ha sido regenerado. Porque una persona que ha sido regenerada por Cristo no puede pensar de esa manera. Algunos dicen, ustedes dicen que la salvación no se pierde y le dan seguridad a la gente y entonces la gente dice, pues puedo pecar y hacer lo que quiera porque la salvación no se pierde. No, una persona que ha nacido de nuevo no piensa eso. Al contrario, se entristece por fallarle al Señor, pero tiene el recurso de que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ya tenemos el abogado. No tenemos que ir a contratarlo a ver dónde encontramos a alguien que nos defienda. Ya tenemos un abogado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa que con su sacrificio en la cruz, Él hizo que Dios pudiera ser propicio a nosotros. ¿Sí? Porque si nosotros nos enfrentamos a Dios con nuestros pecados, su justicia y su ira caería sobre nosotros. Entonces, el que Dios sea propicio a nosotros requiere que Él pueda mostrarnos a nosotros misericordia, porque nosotros es lo que necesitamos. Necesitamos misericordia, necesitamos gracia. Y Dios, para poder mostrarnos misericordia y gracia, el sacrificio de Jesucristo hizo la propiciación. O sea, lo hizo a Él propicio a nosotros. ¿Sí? Hay un texto en el Antiguo Testamento en donde ahora el salmista dice, nunca más nos serás propicio. O sea, no vas a perdonarnos, no vas a quitar la disciplina o el castigo de nosotros. O sea, ellos sabían que necesitaban a un Dios propicio. Pero, ¿cómo? Es como si tú vas a ir a ver una autoridad y tú quieres que te trate bien. Y dices, ¿cómo le hago para hacerlo propicio a mí? Es decir, que me trate con misericordia, porque pues si me trata con justicia no la hago, pero si me trata con misericordia sí la hago. Pero ¿cómo le hago para que sea propicio a mí? O el maestro, pues le llevo una manzana, ¿no? Le llevo una manzana, ¿sí? Bueno, al maestro está bien, acá al otro le damos algo, le da a la persona para que sea propicio a él, ¿sí? Pero no podemos hacer eso con Dios. No podemos sobornarlo y decir, Señor, pues ¿qué te doy para que seas propicio a mí? Que me trates con misericordia. El sacrificio de Jesucristo satisfizo la justicia de Dios de tal manera que permitió que Dios pudiera, en base a ese sacrificio, ser propicio a todos nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que ese Dios propicio que nos ha perdonado, nos dejó una ceremonia en la cual recordamos constantemente su sacrificio en la cruz y el hecho de que Él va a regresar por su iglesia. ¿Y cómo podemos asegurarnos de estar limpios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nos estamos acercando a la mesa del Señor dignamente? Pablo les da la indicación de manera clara, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esa es la manera. Esto significa analícese cada uno. Y si
de nada hay mala conciencia, si no hay nada que te acuse de tu conciencia, entonces come así del pan y bebe de la copa. No hay ningún problema. Porque si no los analizamos, o si al hacerlo encontramos que hay en nosotros pecados que no hemos confesado al Señor, y que habiendo afectado a otros no les hemos hecho restitución, y nos atrevemos así a participar de la mesa del Señor, lo estaremos haciendo indignamente. Esto significa que no vamos a tener discernimiento de que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para limpiarnos del pecado. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Si te acercas a la mesa con pecados, ¿qué quiere decir? ¿Que no entiendes que Cristo murió y dio su vida para limpiarte? No estás teniendo discernimiento correcto del sacrificio de Jesucristo. Por esto, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, Dios se ve en la necesidad de tratar con él trayendo juicio y disciplina. Fíjense qué maravilloso es saber que como cristianos, si caemos en el error de participar de la mesa del Señor indignamente, Dios no nos quita la salvación. Dios no nos condena al infierno. Como nosotros hacemos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se portan mal, no los corremos de la casa, les decimos, ya no eres mi hijo. Bueno, habrá quien sí lo haga, sí, hay de todo, ¿verdad? Entonces, si hay quien diga, tú para mí de aquí en adelante ya no existes, ya no eres mi hijo. Pero son palabras, porque la verdad es que nunca va a dejar de ser su hijo, es parte de su carne y de su sangre. Pero Dios nos trata como hijos de una manera correcta, como el padre debe tratar a un hijo que es desobediente. Te portaste mal, te voy a disciplinar. No te voy a destruir, te voy a disciplinar para que corrijas tu conducta. Si nosotros comemos indignamente, ¿qué pasa? Entonces viene un juicio de Dios hacia nosotros, un juicio disciplinario de parte de Dios por haber participado indignamente. Y eso estaba precisamente sucediendo en la iglesia de Corinto, dice Pablo en el versículo 30, por lo cual, fíjense, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya murieron, muchos ya duermen. Esto en cierta manera nos muestra que aquellos que estaban siendo objeto de la disciplina del Señor tenían en eso mismo la prueba de ser salvos. Dios los estaba disciplinando. Porque dice Hebreos 12, 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? No nos gusta la disciplina, pero la disciplina demuestra el amor que nos tiene quien nos disciplina, nuestra relación con él. Una persona puede ver a un niño poniendo en peligro su vida, pero no es su hijo. Tal vez le diga, oye niño, ten cuidado, te va a pasar algo. Pero no lo puede tomar como lo haría con su hijo. Con su hijo no se espera que reaccione el niño. Él lo toma y lo pone a salvo, porque es su hijo. Entonces, Dios nos trata con disciplina porque nos ama, porque somos sus hijos, para que no seamos condenados con el mundo, para que no suframos en el infierno. Entonces, aquí recibimos disciplina correctiva para vivir conforme la voluntad de Dios. Algunos, sin embargo, no habían reaccionado a la disciplina, una disciplina que había sido debilitamiento. Ay, no sé, no tengo fuerzas para nada. Bueno, ¿a qué se debe? No, pues no estás comiendo bien. Ah, bueno. Ah, pues te la pasas sentado todo el día, no haces ejercicio. Ah, pues con razón. Pero como bien, hago ejercicio y me siento todo débil. ¿A qué se deberá? Entonces oro al Señor y le digo, Señor, por favor, ayúdame y dime qué pasa. De pronto dice el Señor, ¿qué pasó con esto en tu vida? No, Señor, pues sí, estoy mal. Perdóname, Señor, por esto. Y después de que le pido perdón,
ay, joder, ya no me duelen los huesos, a mí todavía, pero ya los tengo, ya no tengo disciplina. Pero sí recuerdo una vez en la Ciudad de México, creo que se los he platicado, tenía un dolor muy fuerte en el riñón. Y no era la primera vez, ya de más joven había tenido cálculos en los riñones. Entonces dije, híjole, ¿qué será esto? Entonces me levanté, me fui a la sala y empecé a orar. Y ahí el Señor me mostró algo en lo que yo estaba fallando. Le pedí al Señor que me perdonara, que me limpiara, y el dolor del riñón desapareció. Esa es una buena medicina, ¿eh? Siempre que tengas un problema, no des por hecho que, ay, pues esto le pasa a todos, pues ya estamos viejitos, pues es la edad. Primero analízate, no vaya a ser un juicio disciplinario de Dios. Una vez que tú dices, gracias Señor, no hay ningún pecado en mi vida, que no haya abandonado, que no haya confesado, entonces ahora sí, enfrenta aquello como algo normal, como una prueba, no como una disciplina por un pecado, sino como una prueba. Porque las cosas que vienen a nosotros negativas pueden tener dos razones. Una, que Dios nos esté disciplinando, o otra, que nuestra fe esté siendo probada. Porque la fe se prueba, como el oro. Aunque es perecedero el oro, se prueba con fuego. Y así Dios permite que nosotros también seamos probados. Debilitamiento y enfermedad habían llegado a los creyentes de Corinto como un juicio disciplinario de Dios, pero no habían reaccionado. Y entonces llegó la disciplina máxima que Dios aplica a un creyente, que es la muerte. Cuando un creyente está deshonrando el nombre de Dios y Dios ha tratado con él, y ese creyente no reacciona, Dios lo recoge al hogar celestial porque es una afrenta para la familia y para el Señor. Ya no lo deja más que esté ahí dando un mal testimonio. Se lo lleva al hogar celestial. Y eso había sucedido con muchos de los corintios. Por eso dice, y algunos ya duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dios no entra en juicio disciplinario con alguien que se juzga a sí mismo. ¿Sí? O sea, eso es muy evidente. Digo, yo me acuerdo cuando mis hijas eran niñas, de pronto, si habían hecho algo y yo no estaba en la casa, y cuando yo llegaba y lo primero que era, se acercaba y decía, ay papá, fíjate que rompí esto, que pues ya dices, bueno, si ya lo reconoció, ¿sí? Qué diferente es cuando encuentras aquello roto y dices, ¿quién rompió esto? Yo no fui, no, yo tampoco, ¿sí? Mi mamá tenía un dicho que decía, siempre nos decía, cuando decía, ¿dónde está esto? Yo no lo cogí, yo tampoco, y decía, lo que manos no cogen, paredes rechazan. Es que no me vengan a decir que la pared lo agarró, ¿verdad? Entonces, cuando un hijo no reconoce, entonces, bueno, a ver, vamos a ver y buscamos la manera, y si lo encontramos culpable, ahora sí, venga para acá, uno por haberlo roto, dos por haber querido engañar y no reconocer, o sea, se juntó un pecado sobre otro, ¿sí? Entonces, cuando un niño reconoce desde antes, pues ya lo único que le dices, ya ves, hijito, por eso te dije que no lo cogías. Pero bueno, ahora ya no tengo cómo peinarme, ya ni modo, ¿verdad? Entonces, en Corinto, Dios trajo debilitamiento, no reaccionaron. Dios trajo enfermedad, no reaccionaron. Entonces aplicó la disciplina máxima sobre un creyente, que es la muerte. Pablo concluye entonces diciéndoles que cuando se reúnan a celebrar una comida comunitaria, se muestre su compañerismo, que se manifieste el amor en la consideración a los demás. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Yo sé que a veces traen mucha hambre y ya no aguantan, pero espérense tantito. Si esperar a que los demás empiecen para empezar juntos es difícil por el hambre que tenemos, y ya lo sabes desde antes de venir, entonces come en la casa. Saben, allá en Monterrey, en un lugar donde íbamos y nos reuníamos en ocasiones, cuando celebraban la Cena del Señor, mandaban a hacer unos panecitos especiales así chiquitos, ¿sí? Traían la charola llena de esos panecitos. Nosotros preferimos comprar un virote grande para hacer más o menos lo que el Señor Jesús hizo, lo tomó y lo partió. Y para que seamos conscientes que todos participamos del mismo pan, o sea, todos participamos de Cristo. Y yo creo que eso rompe, esa manera en que ellos lo hacían rompía con el símbolo, pero estaban riquísimos los panes.
muy sabrosos, chiquitos eran. Y vas a la reunión el domingo y no has desayunado, y entonces cena del Señor, ay, pero entonces cuando coges el panecito y lo echas de la boca, estás disfrutándolo tanto que en lo que menos piensas es en que representa el cuerpo del Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Por eso, cuando tengamos cena del Señor, y a lo mejor eso nos haría que deberíamos avisar cuando vamos a tener la cena del Señor, para llegar bien comiditos. Para que no diga, ay, qué rico bolillo, ahorita que... No, ¿verdad? Para no tener hambre. ¿Sí? Y entonces respetar el significado de los elementos que utilizamos en la cena del Señor. Versículo 34, si alguno tuviere hambre, come en su casa para que no se reúnan para juicio. Teniendo ese cuidado, nos aseguramos de no pecar contra nuestros hermanos y contra Dios. Y evitaremos caer en un juicio disciplinario de parte del Señor. Y luego Pablo termina diciendo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Órale, ¿sí? O sea, todavía había más cosas que corregirle a esta iglesia que tenía mucho desorden y muchos problemas, divisiones por seguir a unos hombres y a otros, divisiones por no compartir las cosas que tenían, por no esperarse unos a otros. Pablo concluye diciéndoles eso, que sabe que hay otras cosas que deben ser ordenadas, pero que eso lo hará personalmente. Terminamos con esto el capítulo 11 y podemos concluir para nosotros que nuestras reuniones no deben estar afectadas por divisiones, porque si están afectadas por divisiones no producen edificación. Cada uno de nosotros analicemos, ¿no? La forma en la que celebremos la cena del Señor debe ser digna, debe ser una manera correcta. Debemos, en tercer lugar, actuar conforme al significado verdadero de la cena. Y en cuarto lugar, debemos participar dignamente de esa cena del Señor. Que Dios los bendiga.